y el gobierno de los Estados Unidos condena la decisión tomada el 3 de septiembre por la Sala Constitucional Salvadoreña de la Corte Suprema. Esta decisión permite la reelección presidencial inmediata y es claramente contraria a la Constitución salvadoreña, que establece que la reelección inmediata no está permitida. Este fallo es el resultado directo de la decisión el primer día de mayo de la Asamblea Legislativa salvadoreña de remover inconstitucionalmente a los magistrados infuncionados de la Sala Constitucional y instalar reemplazos leales al órgano ejecutivo. Esto demuestra una estrategia clara para socavar la independencia judicial y eliminar un contrapeso crítico en el poder ejecutivo. Un principio fundamental de la democracia son los tres poderes del gobierno, por lo que un debilitamiento de la independencia del poder judicial es muestra de una democracia en declive en El Salvador. Este declive de la democracia daña la relación bilateral de los Estados Unidos y El Salvador. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Desde El Salvador para el mundo. Transmitiendo desde El Salvador. Y siguiendo con la denuncia del fraude masivo de Nayib Bukele, Félix Ulloa y naturalmente el Tribunal Supremo Electoral. Son aproximadamente las 6:30 en El Salvador. Acabamos de estar en contacto con gente que está en el tribunal, supuestamente el conteo de papeletas. El Tribunal Electoral, Superior Electoral, no haya cómo salir de este despelote que ha hecho, de este fraude. Un fraude monumental que sobrepasa cuando los dictadores militares hacían fraude. Cuando el PCN, PDC y Arena hacían fraude. Ahora llegamos a una época más moderna, donde el dictador Nayib Bukele dijo que tenía un sistema que en el instante iba a entregar el número de votos. Ahora es miércoles y todavía no ha comenzado. Sé que ahora me voy a reservar el nombre. Dijo que Bukele, después de haber, porque vamos a hablar en palabras ya mayores, subordinado al Tribunal Superior porque es parte del complot para hacer el fraude, que lo venía fraguando desde hace más de un año. Ya esto ya estaba puesto. Ahora este día me di cuenta que llegó una emisaria del gobierno del dictador Bukele a amenazar con la Policía Nacional y Fiscalía a trabajadores del Tribunal Superior. Eso me lo dijeron ahora. Sea cierto o no, bueno, hay que investigar. Porque Bukele está desesperado porque él, el domingo, cuando dijo que él había ganado, no esperó tan siquiera que el Tribunal Superior Electoral diera un boletín y él se proclamó presidente. Y claro, los medios de comunicación hacen que todo el mundo lo felicite y diga, ganó Bukele. Hasta un gusano de Miami llamado Bailey, de ultraderecha, refugiado,
peruano, hasta ese de derecha le hizo una crítica a Nayib Bukele, el tal Belli, un tipo que es servil a los intereses de las agencias que representan el Estado de Estados Unidos. Hasta eso. El Medio Oriente, los periodistas sacan una noticia donde dice: Bukele es reelegido sabiendo que no se podía presentar a la reelección porque es violatorio a la Constitución de El Salvador. Ese es el punto de partida de este fraude, que Bukele no tenía por qué presentarse a las elecciones, porque la Constitución de El Salvador dice que cuando ha sido presidente tiene que depositar el cargo el día que le toque entregar la banda presidencial a otro gobierno. Y si él quiere volver a ser candidato, tiene que esperar 5 años. Eso dice esta Constitución, que él la vino violando desde el 1 de junio del 2019, sistemático. Claro, él tiene el poder de las armas a la FAES, tiene el poder de la policía para reprimir y mandar a callar al que opine contra él. El dictador, ¿cuántos periodistas ha expulsado El Salvador? Porque él no permite ni preguntas. Claro, los fanáticos que están con él van a defender a este fraude electoral como sea. Yo ya venía repitiendo que varias veces hablé con varios cercanos a las dirigencias de Nuevas Ideas y el mismo discurso de Bukele el domingo, eso mismo me decía, que iban a sacar 58 diputados y el 85% de votos. Porque este dictador, nació traicionero, nació traicionando al partido que le dio la oportunidad para que fuera político al FMLN. Pero la ambición de poder que el mismo padre, Armando Bukele, había criticado. El dictador actual, Nayib Bukele, tiene que saber que su padre criticaba a las personas que querían con el poder, con el dinero, comprar, sobornar. Porque eso es lo que hay. Ojalá que internacionalmente a Bukele le den un paro. Porque ¿cuántas almas van a caer bajo la dictadura de Bukele? Según Janet Aguilar, y como el periódico Faro y otros, lo venían denunciando, que él le pagaba 232,000 al mes a estructuras de 3 maras más importantes. Allí, como las que han andado huyendo, que Estados Unidos la reclama, las leyes de Nueva York, por muchas cosas. Se habla de narcotráfico, de negociaciones con las maras, compras. Al expresidente Mauricio Funes, las leyes salvadoreñas le han dado 14 años de cárcel. Eso le han dictado. No por las denuncias que hizo Bukele, que era un ladrón, y nunca presentó pruebas de los robos de Mauricio Funes o otro funcionario. Nunca, jamás. Ni una en 5 años. Una prueba. Claro, tiene el sistema corrupto salvadoreño de que está a la orden de él y se inventan mentiras. Y los exilió, los expulsó. Porque aquí en otros países, en Estados Unidos, Canadá, esa gente que vino a votar por él,
y otra gente que no saben el sistema del Salvador se ponen a hablar mentiras también, como loros, a repetir. Porque Bukele ha venido a romper todo aquello que se llama la democracia occidental. La misma democracia impuesta por Estados Unidos y sus aliados como Canadá y Europa capitalista. Donde el que tiene más dinero y tiene el poder de las armas y la corrupción es elegido. Por eso ahora es miércoles y Bukele había dicho que había comprado tenía allá en el aire un satélite y un software que en el momento iba a entregar datos. Ahora, según las voces que llegan de San Salvador, hasta amenazado a los serviles del Tribunal Superior, que si no le dan 58 diputados y él es rectificado, que se atenga a las consecuencias. No lo digo yo. Esas son las voces que están saliendo. Porque ya en El Salvador, los que son conscientes, incluso de derecha, ya no se tragan esta mentira de él que él ganó. Porque el fraude fue en todas las mesas. Ahora he estado leyendo noticias donde el mismo Tribunal Superior dice que hace falta cajas, votos y que le metieron mano a todo. ¿Y quién tiene el poder? Bukele con las Fuerzas Armadas, que son los que cuidan, y el Tribunal Superior y la policía. El mundo no se está dando cuenta que el poquito de democracia que habían logrado los fusiles del FMLN allá por el año 1992 con los acuerdos de paz, se había entrado en un contexto democrático. Pero Bukele de un pincelazo ha botado todo eso. Por eso es importante aquellos que luchamos por la verdadera democracia, mantenerlos en pie de lucha. Así que ahora es miércoles, el Tribunal Superior Electoral está en un atolladero. Hace unos minutos hablé y no hayan qué hacer. Porque Bukele le está exigiendo que tienen que cubrir el fraude, donde ya no se puede. Porque cada segundo se van saliendo las pruebas del fraude. Porque recuerden que el partido FMLN luchó contra las fuerzas del Estado, llámese ejército, policía, la Suprema Corte, la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo, todo el sistema judicial, fiscalía y, naturalmente, el Tribunal Superior Electoral. Porque era un fraude ya anunciado. Un fraude que vino preparando desde hace un año atrás, o más. Un fraude que fue bien planificado, pero mal ejecutado. Porque el domingo, hasta los que estaban de derecha y del partido de Nuevas Ideas se dieron cuenta del fraude. Pero vamos a seguir comunicando y luchando por la democracia. No se olvidemos que estamos pegando un grito a todos los países democráticos. En El Salvador tenemos una dictaduría y un fraude electoral nunca visto. Cuando Bukele dijo que estamos viviendo en un país del primer mundo. ¿O no vieron el show que hizo con la luz de China? Y él saliendo de rey, hemos ganado y amenazando a medio mundo, proclamándose como un dictador con un partido único.
Vea qué clase democrático es. Y qué ignorante para hablar. Que la historia es la primera vez que se arrasaba y se destruía la oposición. Este señor, como nunca leyó la historia, se le olvidó que Farabundo Martí y más de 32,000 personas fueron arrasados por los militares, los terratenientes, con apoyo de Estados Unidos en la tierra, en 1932. Y así se vino ejecutando violaciones a la Constitución, masacres, fraudes electorales, hasta que nació la primera fracción que liberó a El Salvador, llamado la FPL, dirigida por Marcial, Salvador Cayetano Carpio. Y después vinieron los otros grupos que ya venían infectados con agentes de Estados Unidos, de la CIA y de la derecha. Así son las cosas. Se pensaba que lo poquito de los miles que asesinó el ejército y el PCN, el PDC y Arena, con la NET, con los asesores norteamericanos y la gente central de la CIA, esto quedaba la historia, que ya no íbamos a ver fraudes en El Salvador. Ahora se repite un fraude peor, pero peor de los peores que pueden haber, porque Bukele se jactó que tenía la tecnología y que era el país del primer mundo, El Salvador, dentro del mundo capitalista. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Recuerde, mi nombre es Víctor Zelaya, conocido como Rojo Rojito. Nunca he negado mi ideología. Soy de ideología socialista, como ustedes pueden ver atrás. Y también me inclino a la teología de la liberación. No me inclino a otras religiones o sectas cristianas o al catolicismo, que también son parte de estos fraudes electorales imperiales a nivel donde está el cristianismo. En otras palabras, dije me inclino, no dije creo. Pero soy seguidor del hombre como Jesús, o sea, Yeshua, el hombre. Antes que lo crucificaran, lo asesinaran, lo ejecutaran. Lo veremos en otro programa.